Libertad, igualdad, justicia, paz, solidaridad y la no discriminación son principios y valores que inspiran tus derechos humanos. Por eso en Hidalgo con Derechos, nuestra misión es que toda persona en Hidalgo los pueda hacer valer. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de Hidalgo con Derechos. En el día de hoy estaremos hablando de la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se conmemora, valga la redundancia, el día 22 de marzo. Para ello está mi compañero, el maestro Salvador Franco, aquí en cabina. Salvador, bienvenido. Gracias, Itan. Un gusto estar con nuestro auditorio una vez más en Hidalgo con Derechos. Igualmente un gusto tenerte aquí nuevamente. Pues, ¿qué te parece si empezamos con la premisa de que el derecho mundial al agua, el derecho humano al agua y al saneamiento, se estableció como tal el 28 de julio de 2010 a través de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde reconoce explícitamente este derecho, y en México se ingresó a nuestra Constitución en el artículo 4 en febrero de 2012. Pero ¿qué te parece si nos pudieras explicar en sí qué es el derecho humano al agua y al saneamiento? Sí, hay que decir, Itan, que desde 1977 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata, Argentina, emitió un plan de acción donde se reconoce por primera vez al agua como un derecho humano. Este es el primer referente, 1977. El agua, a partir de ahí se reconoció, es fundamental para la realización de todos los derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales. Y de aquí vemos que en casi todos los instrumentos internacionales específicos sobre derechos humanos se habla en algún artículo, en algún apartado, sobre el derecho humano al agua. Y este tiene dos vertientes: el derecho al acceso al agua potable para toda persona, ese es uno, y otro es, como ya lo dijiste, el derecho al saneamiento. Ahora, ¿qué implica el derecho al agua potable y al saneamiento? Bueno, implica varias cosas, como tú ya también lo has platicado y lo has estudiado desde la página de Naciones Unidas y me lo has comentado fuera del aire. Abastecimiento suficiente y continuo del vital líquido. Es vital porque tan solo el cuerpo humano está compuesto en más de un 70% de agua. Y no podemos sobrevivir sin este líquido más de 3 días. Más de 3 días no podemos sobrevivir sin agua. El agua está no solamente en el líquido propiamente dicho, sino está en los alimentos y es uno de los componentes esenciales de la vida, ¿no? Dicen que para que hubiera vida en el planeta se necesitaban principalmente o fundamentalmente 3 condiciones: un líquido en el cual se pudiera desenvolver la vida, que fue en este caso el agua, en el caso del planeta Tierra; una fuente de energía, que en nuestro caso fue el sol, la luz solar, y ciertos compuestos químicos, principalmente el carbono. Entonces, vuelvo a lo que decíamos de qué implica el derecho al agua potable y al saneamiento. Dijimos, abastecimiento suficiente y continuo, que el agua sea saludable. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud también. Implica también que el agua y el saneamiento sean físicamente accesibles para la gente y que las instalaciones y los servicios sean asequibles. ¿Qué quiere decir esto de accesible y de asequible? Que esté a cierta distancia, que no sea muy lejana de los domicilios, del lugar en el que se consume el agua, que, como ya lo dijimos, es un derecho humano, y tú has comentado precisamente a qué tiene, como un mínimo, a qué tiene derecho cada persona. Así es, y bueno, esto que dices, que debe estar a cierta distancia, se recomienda que a máximo 1000 metros o 30 minutos. Exactamente. Mencionando un poquito, según la Organización Mundial de la Salud, los seres humanos como individuos tenemos derecho a entre 50 y 100 litros de agua por persona, que es lo necesario para nuestras necesidades, ¿no? Aquí en México, me comentabas fuera del aire, hay organizaciones protectoras defensoras de los derechos humanos. Estas organizaciones, ¿qué es lo que hacen para proteger nuestro derecho humano al agua? Sí, aquí nos convendría partir del marco constitucional. Ya hablamos de lo internacional en cuanto a que ya se reconoció el agua desde hace varios años como un derecho humano. Ahora, en el marco constitucional nacional tenemos que el agua como derecho humano se reconoce, como también ya lo dijiste,
en el párrafo sexto del artículo cuarto, desde una reforma que es una adecuación al marco internacional que se hace en 2012. Luego también hay leyes reglamentarias donde se refrenda este derecho al agua, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y otras leyes y reglamentos específicos en materia ambiental, también normas oficiales mexicanas. Ahora sí, ¿cómo protegen con base en este marco jurídico tanto nacional, constitucional como internacional los organismos protectores y defensores de los derechos humanos el derecho al agua? Bueno, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la Sexta Visitaduría General, ellos conocen de los DESCA, los famosos DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, le agrega en este caso. Y también cuando se trate de autoridades locales, que pueden ser estatales o municipales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo puede hacer exactamente lo mismo para proteger el derecho humano al agua. Son organismos, tanto la nacional como la del Estado de Hidalgo, las comisiones, que se encargan de la defensa, de la protección, del estudio y de la promoción de los derechos humanos. Ahora, ¿en qué casos intervienen con respecto al derecho humano al agua? Cuando hay una omisión de autoridades en el cumplimiento de normativas ambientales que tengan que ver con el agua, por ejemplo, o cuando hay una omisión en el cumplimiento o en la imposición de sanciones y de medidas restaurativas correspondientes, por ejemplo, en la reparación del daño, cuando alguien fue afectado en su derecho al agua, cuando hay una omisión de alguna autoridad en la adecuación del marco jurídico conforme a tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Lo que decíamos, por ejemplo, la obligación que había después de los acuerdos internacionales en 2012 de reformar la Constitución, y que sí se hizo. Cuando la autoridad realiza o permite acciones que dañan el ambiente, o cuando daña al ambiente en relación con este derecho humano al agua. Ya hablamos de los derechos. ¿Qué te parece si hablamos un poco de lo que casi nadie nos agrada, que son las obligaciones? Te comentaba yo que la Organización Mundial de la Salud dice que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona. Una regadera convencional durante 10 minutos gasta alrededor de 200 litros de agua. El depósito del sanitario tiene entre 18 y 22 litros de agua por descarga. Suponiendo que una persona se baña en 10 minutos y va 5 veces al baño al día, estaría gastando entre 200 y 300 litros. O sea, 200% más de lo que nos corresponde. Como humanidad también tenemos que ver qué hacer, pues para no tener estos desperdicios excesivos que no deberían, ¿no? Hay un eslogan por ahí muy interesante con respecto a lo que tú dices. Lo que cambia al mundo es la conciencia, y lo que crea la conciencia es la educación. Entonces, habiendo esta conciencia, debemos de reconocer, como lo ha hecho ya la comunidad internacional, que estos derechos ambientales son derechos fundamentales difusos. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenecen a la humanidad en su conjunto a nivel internacional, y por eso es tan importante la conciencia, porque debemos entender que hay un derecho, pero también hay una obligación permanente. Sobre todo en materia ambiental tenemos que hablar muy claramente de obligaciones. ¿Por qué? Porque al final debemos de saber que el medio ambiente y los recursos naturales tienen que ver con la calidad de vida y con la salud presente y futura, así como con los patrimonios material, natural y cultural de la humanidad, que están vinculados directamente con la biosfera. O sea, somos parte de un todo y son derechos de tipo colectivo que, si no los vemos de esa manera, como comentábamos en una charla que tuvimos precisamente con nuestros invitados del segundo bloque, lo platicábamos. Si contaminamos el aire, pues es el mismo aire que respiramos todos. Si contaminamos los mares, pues es el mismo mar en el que nos bañamos todos. Entonces debemos, creo, de entenderlo con esta conciencia y con esta altura de miras. Así es. Desafortunadamente el bloque número 1 está llegando a su fin, pero como tú bien mencionas, en el bloque número 2 tenemos unos invitados muy especiales, quienes
van a estar en esta entrevista exclusiva que ya es pues básicamente una tradición en este programa. ¿Y qué te parece si nos vemos después de esta pausa? Me parece bien, y efectivamente en el segundo bloque de Hidalgo con Derechos lo que tratamos y lo que quiere también nuestro presidente y nos ha pedido es que siempre nos alleguemos de expertos y de especialistas en los diferentes temas que tengan relación con los derechos humanos y con la atención de los grupos vulnerables para que la gente pueda conocer sus derechos y hacerlos valer. Todas las personas, todos los derechos. Nos vemos en el segundo bloque. Recuerden que pueden contactarnos al 71 816 96. Repito el número 71 816 96. Y en el buscador de internet aparecemos como Derechos Humanos Hidalgo. En los primeros resultados estará nuestra página institucional, la cual es www.cdhhgo.org. Regresamos. Estamos de regreso en Hidalgo con Derechos. A continuación, una entrevista exclusiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Amable audiencia, bienvenidos al bloque número 2. Me acompaña nuevamente aquí mi compañero Salvador Franco. Y le voy a pedir, si de favor, presenta a nuestros invitados especiales del día de hoy. Con mucho gusto nos acompaña en este segundo bloque de Hidalgo con Derechos nuestros amigos de la organización Biofutura, Jonathan Job y Daén Morales. Nos acompañan, bienvenidos. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que pasemos un buen momento aquí charlando. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. No sé si les gustaría empezar. Seguimos hablando del derecho humano al agua y al saneamiento. En el bloque número 1 hablamos un poquito sobre cuándo a través de qué resolución la Asamblea General de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Aquí en Hidalgo, los 84 municipios tienen acceso al agua como debería ser. Pues fíjate que lo tenían. Realmente hablar del agua es hablar de la vida y de todo este tejido pues de la natural que contempla pues el llamado planeta azul. Para el caso de Hidalgo es un caso muy claro porque tenemos dos vertientes. Una es que al formar parte de esta cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental, pues tenemos una afluencia de ríos importantísimos, de manantiales, de zonas con una riqueza hidrológica increíble, pero que desafortunadamente pues se ha visto diezmada a lo largo del tiempo. Comentarte que de manera histórica pues ha habido sitios que presentan pues una geomorfología árida y que pues aparentemente no contaban con acceso al agua, ¿no? Como Santiago de Anaya, que de manera histórica un municipio pues de los más pobres, de los más marginados, pero que curiosamente se asienta una cementera que extrae todo el poco recurso del agua que tenían ahí, violando el derecho al agua de las personas, comprándolas con bultos de cemento, y así es como tenemos una serie de despojos a lo largo de todo el territorio hidalguense, que es el 1.1% del país. Es una situación que va desde lo muy particular. Nosotros tenemos casos en sitios de la Sierra de la Huasteca, donde pues había una zona de bosque impresionante y de repente ya no tienen agua, la gente se acerca con agua, no les dan respuesta. Finalmente vamos nosotros y nos damos cuenta que pues la deforestación es la que está acabando con este tejido del agua, que ya no hay manantiales, que cada vez pues se ve más este problema que no veíamos, que nunca pensábamos que íbamos a pelear por el agua, y que justamente por eso se consagra como un derecho humano, porque tenemos el deber como Estado y como ciudadanos de preservar pues estos acuíferos que son la base de la vida. ¿Qué conmemoramos cuando hablamos del Día Mundial del Agua? Pues yo creo que conmemoramos una lucha, que conmemoramos y que también celebramos el que cada vez haya más personas involucradas en los temas de saneamiento del agua. No estamos celebrando el que desafortunadamente tengamos
más agua contaminada, sino que vamos a celebrar una lucha por sanear los ríos, por sanear pues todos los mantos acuíferos que se encuentran en Hidalgo, que son muy importantes, ¿no? Y que son la base incluso de las actividades como la agricultura, que es donde viene la mayoría de nuestros alimentos. Pero pues sí tiene que ser un día de reflexión, un día de pensar en nuestro consumo desmedido de agua, desde nuestras pequeñas acciones que vendrán a ser del bañarnos más rápido, el no comprar agua embotellada, el no ensuciar nuestros ríos, nuestras lagunas. Yo creo que más bien por ahí va esta celebración, ¿no? El celebrar una lucha. Qué bueno que mencionas lo del el consumo desmedido del agua. Según, bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son necesarios entre 50 y 100 litros de agua contra los 200 litros que se gastan en una ducha convencional durante 10 minutos. ¿Qué, como ciudadanía, qué pueden hacer las personas para ir reduciendo pues drásticamente el consumo del agua? Porque en una ducha de 10 minutos están consumiendo 200% de lo que le corresponde a cada persona. Imagínate cómo está de grave la situación, ¿no? Cuando tenemos, como les mencionaba hace rato, una polaridad donde hay comunidades que no tienen prácticamente agua y por otra parte estamos en las ciudades donde pues gastamos hasta 200 litros de agua al día o más, y entonces ahí el consejo va más allá, fíjate, que de bañarse muy rápido, ¿no? Ya hay una política, por ejemplo, de muchas personas que cuidamos el agua, de que no te debes de bañar en más de 5 minutos. Debes de ser responsable en tu consumo, pero analizando todo esto y viendo que es un engranaje integral, por ejemplo, el consumo de una hamburguesa de 100 gramos de carne te genera un gasto de 2.500 litros de agua. Sí, es la famosa huella hídrica, ¿no? Exactamente. Entonces, y va a lo que platicábamos hace rato, no podremos ser sustentables nunca si tenemos un fomento a la ganadería. Entonces, bajo la circunstancia en la que estamos, donde un recurso como el agua se ha agotado, debemos de maximizar nuestra responsabilidad, no solo los ciudadanos, sino los tomadores de decisiones. Ahí es donde reside justamente el que podamos seguir subsistiendo como hasta ahora o enfrentarnos a una megacrisis que ya desafortunadamente la estamos viviendo. Daen, ¿cómo es que se amalgama el tema del agua con los derechos humanos? Ya lo dijeron de manera general, pero no sé si quieras comentarnos más en específico, tú como experto en los temas jurídicos. Pues mira, cuando analizamos el derecho humano asociado al agua, es un tema muy bien interesante porque es transversal. No hay como tal en el sistema jurídico internacional elementos en específico. El agua es tan importante que tiene múltiples facetas, con la Convención de Derechos de los Niños, con el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales. Entonces tenemos un elemento bien importante que es la transfiguración como derecho humano al acceso al agua. Ya lo que me parece bien interesante en tu pregunta anterior es esa carga que se le hace al ciudadano, ¿no? Cuando a lo mejor analizamos de que el ciudadano como tal consume agua, pero no nos damos cuenta de cuánta agua se desperdicia por un mal sistema para dar agua a toda la población. No nos damos cuenta de tantas fugas que existen. No nos damos cuenta de la cantidad gigantesca que utilizan las megaempresas. No nos damos cuenta de la privatización que existe del agua, ¿no? Los mantos acuíferos, cómo están la mayoría ocupada por transnacionales. Eso es de verdad algo tristísimo, como la carga la hacemos hacia el ciudadano, ¿no? Como el propio sistema neoliberal te ensaña a decir que es el ciudadano que tiene la culpa y no se dan cuenta en realidad quiénes son los individuos que generan ese dominio y esa presión sobre la ciudadanía. No nos damos cuenta de las políticas públicas que están mal estructuradas. Entonces es bien interesante cómo cambiar. Y ahí es donde nace precisamente como un derecho humano, como un elemento indispensable. Sin agua no tenemos absolutamente nada. Ningún derecho lo podemos compaginar, ninguno de los que existen, sin elemento hídrico. No somos nada, el propio cuerpo humano no sobrevive más de 3 días sin agua. Y es muy importante que
que este día sea más asociado hacia la conciencia, hacia la huella hídrica que tenemos, hacia los valores que debemos de reestructurar como sociedad, conocer a los pueblos indígenas, qué está pasando con ellos, tanto en el estado de Hidalgo como todo el país, cómo ejercemos ese derecho humano, porque ese derecho, como ustedes lo saben, los derechos son conquistas, han sido luchas interminables de los pueblos, de las comunidades, de la sociedad. Entonces es bien importante cómo analizar los retos que existen actualmente y ejercer y luchar para poder congratular esos derechos. Vaya, pues interesantísimo esto que comentas. Desafortunadamente el bloque número 2 está llegando a su fin. No sé si les gustaría agregar algo más antes de despedirnos. Pues bueno, que pensemos mucho en este tema, que lo celebremos luchando, que busquemos el sanear nuestros ríos, el río Moctezuma, el río Pantepec, el mismo río de las avenidas que platicábamos aquí, que es una obligación de todos como ciudadanos luchar por este derecho al agua, que reflexionemos muchísimo, y como bien lo decía mi compañero Daen, no solo desde la ciudadanía, sino desde la toma de decisión también, porque pues hablar del agua es hablar de bienestar. Y si no tenemos agua, pues prácticamente no tendremos nada. Sin duda, pues agradecerles mucho su presencia. Nos vemos en el programa Día Internacional del Medio Ambiente. Están invitados, ya me comprometí y mi presidente, el licenciado Aviv, se comprometió con ustedes a que van a estar con nosotros, no en uno, sino en varios programas como expertos que son, y con las puertas abiertas de la Comisión de Derechos Humanos. Nada más recordar que así como hablamos del agua como derecho humano, el derecho humano al agua, por ahí me acuerdo que hay un documental que se llama precisamente Artículo 31, donde ustedes lo deben recordar y lo deben de haber visto, donde habla de que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se debería de agregar un artículo 31 expresamente que sea el derecho al agua, que hable del derecho humano al agua. Y así también cuando hablamos de derechos, hablamos de obligaciones. Y los seres humanos tenemos obligaciones y deberes para con el medio ambiente en beneficio de nosotros mismos y para la realización plena de estos derechos. Todo es un círculo que debe ser no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. Amable audiencia, los esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos. Hasta luego. Les recordamos, también pueden acercarse a la Visitaduría Metropolitana, ubicada en el Centro de Justicia para Mujeres, o a cualquiera de las visitadurías regionales, ubicadas en los municipios de Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Tenango de Doria, Tizayuca, Tulancingo y Zacualtipán, cuyos domicilios y teléfonos se encuentran disponibles en nuestra página web www.cdhhgo.org. Por nuestra parte ha sido todo esta semana, los esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos.